Hola a todos, bienvenidos a este curso. Esta va a ser la primera clase y bueno, en esta clase lo que vamos a buscar es saber qué es la ilustración. Para saber qué es la ilustración es importante entender las diferencias entre dibujar, pintar e ilustrar. Los invito a que le den pausa a este video y piensen qué significa para ustedes estas tres palabras. Piensen en el significado de dibujar, pintar e ilustrar. Ya que ustedes lo pensaron, empezamos por distinguir la diferencia entre dibujar y pintar. Bueno, el dibujo, según la Real Academia Española, se define como el resultado de plasmar la figura de un objeto sobre un soporte físico, normalmente utilizando el carbón como material de impresión. Dibujos son las obras realizadas a través de trazos y de líneas delgadas, y por lo general utensilios más precisos. Se le considera monocromática, o sea, de un color, pero puede utilizar varios como es el caso de los pasteles. Y está más enfocado a la creación de bordes y sombras. Por el otro lado, la pintura se le considera la obra realizada a través de la mancha, el volumen y la textura. Incorpora la aplicación de pigmentos, generalmente aplicados mediante un pincel, que son esparcidos sobre un lienzo. La pintura toma toda una historia, pensamiento o idea y solo escoge un momento para representarlo y dejarnos a nosotros como intérpretes del antes y después de ese momento. Bueno, tomando en cuenta estos elementos, se puede llegar a un ejemplo que puede ser, si nosotros utilizamos un pincel de aceite en un lienzo, pero solo realizamos líneas, se le puede considerar un dibujo, y viceversa. Si un dibujo es hecho con colores, pero estos se difuminan, es considerado una pintura. Por ejemplo, se considera a Alberto Durero como un gran maestro del dibujo, por sus dibujos, principalmente compuestos por líneas, y a Van Gogh como un gran maestro de la pintura, por su uso del difuminado y el movimiento en sus obras. Piensa un momento, para ti, ¿qué sería un buen pintor? ¿Y quién es un buen dibujante? Piensa tal vez en tus pintores o dibujantes favoritos y cómo los podrás clasificar. A pesar de sus diferencias, ambos nos sirven para dar la sensación de movimiento. Hacen uso del color, a través de ellos se da la sensación de profundidad y perspectiva. Y bueno, llegamos a lo que tiene que ver con este curso, la ilustración. A pesar de que tanto el dibujo como la pintura y la ilustración son formas de expresión visual, la ilustración cuenta una historia. Tal es el caso de las ilustraciones hechas por Norman Rockwell. Ilustrar busca traer las palabras de un texto a la vida. Un dibujo puede ser una ilustración, pero una ilustración no es precisamente un dibujo. Se puede dibujar sin ilustrar, donde el dibujo no cumple ningún fin comunicativo que sea claro y directo. Por ejemplo, un dibujo abstracto. Y uno puede ilustrar sin dibujar, donde se utilicen otros medios que no provengan del dibujo en sí, por ejemplo, fotografías o recortes. El dibujo es una técnica, mientras que la ilustración es un lenguaje, una forma de comunicación visual. Cuando aprendemos a dibujar, se nos enseña anatomía, perspectiva, composición, luz, sombra, etc. Pero en la ilustración aprendemos a comunicar, a enviar un mensaje determinado al público, utilizando las herramientas propias de la comunicación. Como dice su nombre, busca ilustrar un tema, idea, concepto, mediante imágenes comprensibles, originales, evocativas y ornamentales. La ilustración es eminentemente práctica, ya que su fin no es resaltar a su creador, aunque a veces lo logra, sino el objetivo es llegar a lo propuesto, ya sea una campaña publicitaria o un material didáctico. Como decía Mark Rothko, no soy un pintor abstracto, no me interesan las relaciones del color ni de la forma, ni nada. Lo único que me interesa es expresar mis emociones humanas básicas, tragedia, éxtasis, muerte. La gente que llora ante mis cuadros tiene la misma experiencia religiosa que yo cuando los pinté. La ilustración es una disciplina que exige una metodología y un pensamiento creativo, lo que conlleva a la representación de conceptos y la creación de imágenes con una importante carga significativa y una contundencia comunicativa. La esencia de una ilustración radica en el pensamiento, las ideas y los conceptos que conforman la columna vertebral de lo que una imagen intenta comunicar. La función del ilustrador consiste en dar vida y forma visual a un texto o un mensaje. Para ilustrar, no es suficiente elegir un estilo, una técnica y un método, ya que las imágenes deben sustentarse por un sólido pensamiento creativo. Es decir, que las ilustraciones no solo deben de gozar de una buena apariencia, sino que deben proporcionar información y conocimiento sobre el tema, idea o concepto que se ilustra. De ahí que la ilustración debe acompañar al receptor en los procesos de pensamiento y lectura de la imagen, que coadyuven a obtener más información, incluso más allá del mensaje explícito contenido en las imágenes. En consecuencia, se pueden considerar las ilustraciones como historias que involucran al creador y al receptor activamente en los procesos de comprensión e interpretación de la imagen.
Entonces, el tránsito de la comprensión de las ilustraciones, las ideas o conceptos que le dan origen a estas pueden aparecer ocultas en una primera lectura o impresión, pero cuando el receptor desglosa las imágenes, el mensaje se enriquece y retroalimenta, lo que da cuenta de una transmisión exitosa de la información y el significado contenido en las ilustraciones. El proceso que se recomienda para la creación de ilustraciones es el siguiente. El primer paso es la investigación. Para dar vida a las ilustraciones es ineludible partir de la investigación y la documentación. La labor de copiar e interpretar información textual y gráfica sobre los temas, ideas y conceptos que se van a ilustrar. Cuanto mayor información se tenga sobre el tema, más fuerte y concluyente será el concepto creativo que dará origen a las ilustraciones. Después, el segundo punto es la determinación de palabras clave. La determinación de palabras clave y la creación de instrumentos para ilustrar son un buen punto de partida para dar forma a las ideas y conceptos. Toda la información resultante del proceso investigativo es susceptible de agruparse por categorías y de hacerse visible a través de herramientas que doten elementos conceptuales y formales al ilustrador. Los diagramas son útiles y prácticos cuando se trabaja con una gran cantidad de información, con grupos complejos de conceptos o con datos difíciles de definir visualmente. Una vez que tenemos las palabras, pasamos al punto 3, que es la creación de conexiones. La búsqueda de enlaces y conexiones entre palabras clave definen conceptos para ilustrar. Con los datos y la información categorizada y convertida a palabras clave o verbos rectores, se establecen posibles conexiones entre palabras o imágenes, aparentemente inconexas, que una vez articuladas proporcionan nuevos significados o nuevas conexiones. Ya que tenemos estas conexiones, pasamos al punto 4, el cual es el bocetaje, la formación de los conceptos mediante la graficación y la aplicación de principios visuales y retóricos de la imagen, que concluyen en las ilustraciones vigorosas. A partir de las palabras o conceptos claves, se inicia la fase de bocetación con trazos simples y espontáneos. Se da el primer paso para la visualización del lenguaje escrito o los conceptos abstractos. Puede que no tengan la contundencia para la ilustración definitiva, pero constituyen una base sobre la que se construirán las ilustraciones posteriores. Al tener los bocetos se pasa al punto 5, la colección de referencias. Para ilustrar se requieren elementos inspiradores. La inspiración para el desarrollo de las ilustraciones depende de la investigación realizada de los referentes y los recursos compilados. Una palabra, una frase, una imagen, una textura pueden ser elementos inspiradores dentro de la ilustración. Teniendo nuestras referencias, pasamos al punto 6, que es la selección de la técnica. La técnica y la estética potencian el significado de las ilustraciones. La aplicación de una determinada técnica y estética de la ilustración amplía la gama de posibilidades comunicativas y semánticas de las imágenes. Cada técnica y recurso estético aporta nuevas formas de expresar ideas. Una vez seleccionando nuestra técnica, pasamos al punto 7, el cual es la difusión, promoción y valoración. Con este buscamos hacer visibles las ilustraciones, ya que es ventajoso para los creadores. El proceso de la ilustración no termina con la finalización de las imágenes, sino con su difusión y valoración. Existen diversas formas de mostrar y proporcionar las ilustraciones, como los portafolios analógicos, digitales, los books, las aplicaciones multimedia, páginas web, etc. El propósito de esto es tener una retroalimentación. En conclusión, el proceso de creación de ilustraciones es un viaje complejo y atrayente, que combina un excelente diseño, un método coherente, una técnica apropiada y una fuente de pensamiento creativo, al que se articula también la expresión personal del ilustrador, el concepto y la representación pictórica a la hora de transmitir ideas.